Bienvenidos, soy Carlos García, psicólogo coach, autor del método K para recuperar a tu pareja y responsable del portal recuperatupareja.org. Bien, en este vídeo introductorio del método K me gustaría un poco mostraros qué se pretende con el método, qué es el método K y en último caso quién soy yo mismo, cómo puedo ayudarte a través de los textos y de los vídeos que a continuación encontrarás para intentar recuperar a tu pareja. Bien, yo deciros que personalmente yo soy licenciado en filosofía, me he dedicado algunos años a trabajar como profesor de filosofía, me he dedicado también en áreas del derecho, sobre todo ética y filosofía del derecho, ¿no? Que son áreas que me interesaban, pero también en psicología empecé a trabajar en psicología del deporte. Yo me formé, por supuesto, en la Universidad Complutense, después en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, aquí en España, aquí en Madrid, en estos cursos en psicología del deporte y en psicología del coaching, ¿verdad? Con títulos universitarios, que creo que es desde donde se debe partir. El caso es que, bueno, yo empecé con esto, todo esto se remonta hace aproximadamente unos 20 años, una cosa así, cuando yo empecé como formaba parte del cuerpo técnico en uno de los clubes de piragüismo, en los que yo mismo había sido deportista. Resulta que se dio la casualidad en este club que varios deportistas, el club encadenó varias rupturas de estos piragüistas, de estos deportistas que fueron abandonados, tuvieron crisis con sus parejas, etc. Esto produjo que estas personas dejaran de asistir a sus entrenamientos, olvidaran su alimentación y se perdieran incluso como personas. Ya sabes que esto es uno de los peores momentos en la vida de una persona adulta. Bien, si bien los piragüistas son jóvenes todavía, más o menos entre 24 y 31 años, conlleva un golpe importante, ¿no? Que en aquellos años, en aquellas fechas, desequilibró un poco al club al que pertenecía. Me encargaron que un poco trabajara con estas personas y yo me puse a trabajar, a sacar las bibliotecas, a consultar, a ver qué había sobre este tipo de cosas. Había realmente poco escrito. Me interesé por crisis de pareja, por identidad, emociones, etcétera, y empecé a trabajar. Pero la verdad es que sin resultados positivos. Sin resultados positivos porque yo al principio lo que pretendía es que estas personas volvieran al punto donde habían dejado la relación. Era casi lo más sencillo. Sin embargo, este no es el camino. De esto lo descubrí pasados varios meses, años incluso, cuando pude hablar con algunas de estas parejas que al principio intenté tratar y no conseguí solucionar. Luego sí volvieron por su propio medio a reconciliarse. Entonces tuve la oportunidad de hablar con ellas y un poco investigar qué había pasado, ¿no? Porque en aquel momento no pudo reconciliarse la pareja y después sí. Todas ellas coincidían en que debe mediar una especie de periodo, debe mediar un tiempo para un cambio personal. Tiene que haber una transformación, si no, no es posible. Es obvio que si la pareja se rompe son por causas que se han provocado en el seno de la misma. Y intentar otra vez colocar a la persona donde se dejó, pues sería otra vez precipitar la ruptura. Bien, empecé entonces a investigar y a trabajar y me di cuenta que todo proceso de ruptura lleva en ese momento definí 3 etapas. Ahora definitivamente se han quedado en 5 etapas, de las que oirás hablar largo y tendido a lo largo de estos vídeos que a continuación podrás ver. Estas etapas de la ruptura de alguna manera son etapas emocionales, ¿de acuerdo? Que todos tenemos que pasar para llegar hasta el punto óptimo de intentar recuperar a tu pareja. Bien, pero sobre todo el verdadero golpe, el verdadero momento de reflexión, me llegó cuando empecé a trabajar con una persona que yo conocía. Era Fernando. Los nombres, por supuesto, todos los nombres que vas a encontrar en el método son ficticios. Fernando era un profesor de educación física que había sufrido una ruptura. Yo le conocía de otras veces, no tenía un conocimiento, no era un amigo mío íntimo ni cercano, pero tenía noticia de él, había oído hablar de él, era amigo de otro, en fin. Fernando vino a verme verdaderamente desubicado, verdaderamente desencajado,
porque su pareja había roto con él. Bien, llevaban viviendo unos cuantos años juntos y de repente esta persona pues le dejó por otra persona. Fernando es un profesor de educación física, es un chico, pues en el momento pues no tenía problemas económicos de ningún tipo, ni problemas de salud, era un chico agradable, físicamente incluso atractivo, magnético, era alguien que se podía conversar de mil cosas, era una persona incluso pues en su grupo de amigos era un medio líder incluso, pero sin embargo había roto con su pareja y esto le había hecho retroceder en su persona hasta lugares insospechados. Empecé a trabajar con él cuando descubrí a través de algunas preguntas que nada menos hacía un año que su pareja había roto. Un año me pareció a todas luces inapropiado para que una persona esté en dique seco, en una vía muerta durante todos estos meses, porque no es capaz de retomar su camino. Sin esta persona o con esta persona, da lo mismo, pero uno no puede quedar separado, no puede quedarse, ya digo, ahí olvidado en una vía muerta simplemente porque ha tenido una ruptura sentimental. Y ojo, porque digo simplemente. Vamos a ver. Empecé a trabajar con él y me di cuenta que realmente el único problema que tenía Fernando es que no se conocía a sí mismo. Fernando no sabía quién era. Digamos que el golpe emocional le había cegado completamente, había cegado su vida, había cegado su proyecto de vida, había cegado su capacidad de analizar y se encontraba paralizado, amedrantado, solitario, incapaz de seguir. Desde luego, lo que le hacía falta, lo que de esta manera Fernando necesitaba era un método para volver a ser él mismo. ¿Qué es un método? Un método tiene el origen, es una palabra originalmente griega que significa camino. ¿De acuerdo? Un método es un camino que nos conduce a algo. Un método, por ejemplo, para aprender idiomas, para aprender un idioma concreto, pues es aquello que nos conduce a que conozcamos, a que dominemos este idioma. Bien. Un método, pues se ha dividido, quien diseña el método, ¿de acuerdo? Si es un método para aprender un idioma, pues quizá el primer paso, la primera etapa de este método consista en, por ejemplo, en aprender vocabulario. El segundo paso de este método consistirá en conocer gramática. El tercero, en saber la conjugación de los verbos. Otro paso más allá será pues la fonética. En fin, los pasos por ese orden que la persona que ha preparado el método haya diseñado para que tú consigas tu objetivo, que es hablar este idioma. Es decir, insisto, el método es un camino, algo ordenado. Un método es lo que se opone a caos, digamos, a libertad de movimientos. No, un método te conduce por un sitio. Bien, Fernando lo que necesitaba es un método, porque no sabía por dónde, no sabía lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, etc. Bien, empecé a trabajar entonces en el método K. ¿Y por qué lo llamé método K? La letra K está referida a kairos. Kairos es otro término griego que designa, digamos, el momento adecuado, el tiempo propicio para que algo ocurra. Es un término que han utilizado los filósofos griegos, que ha utilizado Platón, Aristóteles, y que incluso aparece en la Biblia, que lo usa Pablo de Tarso para referirse precisamente a ese momento adecuado. Bien, lo que hace falta es un tiempo en el que uno tiene que comprender lo ocurrido. Este es el objetivo del método K. Tienes que conocerte a ti mismo o a ti misma. Esto es imprescindible para que empieces a trabajar y para que empieces a intentar recuperar a tu pareja, si es que esto se puede conseguir, obviamente. ¿De acuerdo? Es decir, que completes, que sepas cuál es el método, no significa que llegues. En este caso, es decir, yo suelo poner el mismo ejemplo, es si tú estás en Madrid, como yo ahora, ¿no? y quieres ir, por ejemplo, a Barcelona, la ciudad de Barcelona, pues debes de tomar la autopista A2, ¿verdad? La autopista A2, la autopista que va por el noreste hacia Barcelona.
¿de acuerdo? Que tú llegues, que cojas el coche y vayas por esta autopista, no significa que llegues a Barcelona. No, ese es el camino, pero si quizá te quedes sin gasolina, o quizá te quedes a dormir en Zaragoza, que está a la mitad del trayecto, quizá se pinche una rueda del coche, y quizá no llegues. Pero si llegas, es por esa carretera. De alguna manera, el método K es esto mismo, es decirte cuál es el camino. Hay una parte que no está en tu mano, y es la otra parte, tu pareja. Lo que se trata es que hagas lo correcto en todo momento para que consigas tu objetivo, para que tú hagas todo lo que debes hacer, lo que esté en tu mano, para que tu objetivo se complete. Es posible quizá que tu pareja haya tomado otro camino. Vamos a ver las cosas con objetividad desde el primer día, desde el primer momento. No lo sabemos, pero aunque quede una mínima posibilidad, tienes que aprovecharla. Esto es el método K, ¿de acuerdo? Bien, pues un poco me gustaría que vieseis los siguientes vídeos. Tratan los diferentes pasos y al mismo tiempo las etapas de la ruptura. Yo quiero que diferenciéis muy bien de los pasos del método de las etapas de la ruptura. Las etapas de la ruptura tienen que ver con momentos emocionales, ¿de acuerdo? Tienen que ver con las emociones, lo que uno siente, ¿de acuerdo? Y los pasos del método son aquellos movimientos que debes hacer para conseguir tu objetivo. Son dos cosas distintas, pero que son paralelas, ¿de acuerdo? Y hay momentos y algunos pasos y algunas etapas que se llaman de la misma forma, se tienen el mismo nombre, porque tratan exactamente de lo mismo. Entonces, me gustaría que tuvieras éxito en tu empresa de recuperar a tu pareja y que siguieras estos vídeos con exactitud, con calma, etc. Como recomendación te puedo decir que, bueno, quizá quieras leer primero todo el método, el texto que tienes también del método K, que lo leas desde el principio hasta el final en una primera lectura. Son aproximadamente 120 páginas, creo, no mucho más. Entonces se puede leer rápidamente, se puede leer en 2-3 días de una sola lectura, quiero decir, sin pararse en nada. Y en una segunda lectura me gustaría que te detuvieras en cada uno de los pasos y de las etapas conforme tú vas viviéndolas, ¿de acuerdo? Conforme tú vas sintiendo esto en cuanto a cada uno de las etapas que vas sintiendo y que tú vayas adecuando la lectura a eso que vas sintiendo, ¿de acuerdo? De la misma forma, el paquete de vídeos que tienes a tu disposición los vayas visionando de esta misma manera. En principio puedes hacer una visión de todos, tranquila, para saber lo que te vas a encontrar, y después vayas poco a poco, ¿de acuerdo?, mirando los vídeos una y otra vez hasta que sepas en cada momento qué debes hacer y entiendas que lo que sientes es lo normal, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí este vídeo introductorio. Espero que tengáis mucha suerte y, por supuesto, podéis mandar vuestras opiniones, vuestros comentarios al correo electrónico que encontrarás a continuación de esta imagen, ¿de acuerdo? Mucha suerte y os veo en próximos vídeos.